Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema, reseña con spoilers de los capítulos 6 al 9 de la temporada 2 de What If. En este video voy a estar compartiendo mis impresiones de lo que han sido estos últimos 4 episodios de esta segunda temporada, que ha dejado algunas cosas realmente geniales y otras no tanto. Antes que nada me gustaría que dejen su like en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron, que es totalmente gratuito, y en la descripción de este video van a encontrar el link de Cafecito por si ustedes quieren ingresar y hacer alguna donación al canal, que obviamente será muy bienvenida. Bueno, yo me preguntaba en el video que está subido al canal de los primeros 5 episodios de ese análisis si la serie estaba a la altura. Y la verdad es que me ha gustado mucho lo que vi en esta última parte. Me parece que han decidido algo muy interesante, que es tener una historia de fondo, que no sean solamente capítulos autoconclusivos de qué pasaría, ¿no? De un what if en forma independiente, aunque sabemos que todo esto está interconectado. Tenemos a la historia de Peggy Carter de fondo, que es la única de los protagonistas que tiene contacto directo con The Watcher, con el vigilante. Esto yo lo había comentado en el video pasado, interactúa con él es un poco el que la ha ido llevando a los distintos universos para mantener el equilibrio del multiverso. Y la verdad es que lo de la Capitana Carter me ha parecido maravilloso. La forma en que la han mostrado, la forma en que la han representado, la estética del personaje, ese acento británico maravilloso, lo femenina que es, aún siendo una guerrera brutal. Me parece que han encontrado el equilibrio en un personaje que hace las veces del Cap en su propia realidad, pero que a su vez va visitando realidades distintas. Estos 4 capítulos han tenido también una particularidad. Específicamente el capítulo 6, que nos ha presentado a un nuevo personaje, que es Kaori, esta nativa americana, que no es un personaje ya existente en Marvel. Es decir, han dado un paso más, ¿no? Han creado un personaje que no está basado en nada de lo que habíamos visto en los cómics, y que en esa realidad de ese capítulo es una nativa americana que absorbe el poder del Tesseracto, es decir, de una de las gemas del infinito. Y a partir de ahí vemos a un personaje que en ese capítulo 6, que no es perfecto, ni mucho menos, porque a mí por momentos me pareció muy aburrido, muy lento, ¿no? Sí me pareció interesante la relación que los nativos tuvieron con los españoles. Esto molestó a mucha gente fundamentalmente. Tuve la posibilidad de ver algunos videos de algunos youtubers españoles que se molestaron por la forma en que mostraron a los conquistadores españoles, brutales, repugnantes, asesinos. Me parece que el cuestionamiento es que no eran eso, porque yo entiendo que lo eran, sino que no fueron los únicos conquistadores. Marvel ha tomado a los españoles, ya en otros relatos que hemos visto, como los conquistadores del Nuevo Mundo, cuando sabemos perfectamente que también hubo británicos, que también hubo portugueses y que también hubo franceses, entre otros países que fueron colonizando, Holanda también en su momento. Sin embargo, han apuntado directamente a los españoles, los han tratado realmente de forma brutal, y es una especie de reivindicación por parte de los pueblos originarios, ¿no? No es la única que adquiere este poder. Nos muestran una especie de limbo, que es a donde el poder del Tesseracto lleva a todos los que tienen contacto con él. La forma en que eh, repelieron al ejército conquistador español, y también me pareció interesante que es un personaje que más adelante lo hemos visto evolucionar. Ese episodio en particular, pese a que presentaron y que se animaron a construir un personaje nuevo, me pareció el más flojo de todos, ¿no? Es un capítulo que no me generó mucho más que lo interesante que es que hayan construido un personaje nuevo y alguna interacción con la reina de España en ese momento, y la posibilidad de que ese personaje tenga mucho más para decir en el futuro. El episodio 7 nos trae a Hela. Hela, diosa de la muerte, hija de Odín en este What If, heredera al trono de Asgard, y que toma el lugar del relato que vimos en la primera película de Thor. Es decir, ese heredero al trono que, ante su soberbia, ante la falta de responsabilidad, ante de creerse todopoderoso, es desterrado por Odín y es despojado de sus poderes, y es enviado a la tierra para que aprenda a ser humilde,
¿no? Para que se forje o que forje la parte más importante que un gobernante tiene que tener. Ha sido un capítulo muy interesante. En primer lugar, porque en ese destierro de Hela, que en lugar de tener el martillo tiene la corona de púas, y es a la corona de púas a la que Odín le habla y que la envía a la tierra para que nadie la pueda mover hasta que una persona digna pueda hacerse de ella. Este juego de reemplazar artefactos me pareció también muy interesante. Pero digo, no es enviada al presente de nuestra época, sino que es enviada al pasado de China. Y acá donde aparece otro artefacto mágico que ya hemos visto, o un artefacto cósmico, que son los 10 anillos, que vimos en Shang-Chi, ¿no? Y que el gobernante chino de ese periodo temporal al que Hela es enviado, tiene una relación con ella de amor-odio, ¿no? Hay como una atracción sexual entre ellos, pero también ella no pierde al principio esa soberbia, ¿no? Y esa altanería que la caracteriza, pero se va forjando junto con él. Él la ve como alguien igual, ¿no? Entiende que viene de otro mundo, entiende que tiene un poder o que aspira a tener un poder muy importante y que él sabe que tiene en sus manos anillos que no son de este mundo. Acá otro punto a favor de la temporada que ya en los primeros 5 capítulos habíamos visto tiene que ver con la acción. El papel de Odín en esta historia, cómo Odín va a la Tierra cuando pierde contacto visual de su hija y hay un enfrentamiento, casi que parece un villano Odín, ¿no? Vemos la versión más feroz del padre de todo, algo que no vimos en la caracterización de Anthony Hopkins, o lo vimos poco en realidad. Acá se lo ve en el campo de batalla, con su báculo, peleando y repeliendo ejércitos. Otra cosa que me pareció buenísima, no solamente cómo Hela se gana el respeto de su padre, sino cómo va aprendiendo las habilidades de los elementos de la tierra. Algo que sí vimos en Shang-Chi. Los movimientos, cómo aprende a mover la tierra, cómo aprende a mover el viento, esas habilidades que ella va aprendiendo aún sin tener los poderes que había recibido por parte de su padre, porque su padre se los había quitado cuando la desterró de Asgard. Me pareció buenísima toda la secuencia del campo de batalla, me pareció excelente, excelente la utilización del poder de los anillos. Hasta les diría que se han explotado mucho más que en Shang-Chi. Se puede ver que el protagonista que tiene los anillos los utiliza de mejor forma que en la película live action, ¿no? Muchas o múltiples utilizaciones para poder enfrentarse a Odín. Brutal, brutal la secuencia de acción. Yo lo he dicho en el video pasado y lo voy a repetir en este. Todas las secuencias de acción que tuvimos fueron buenísimas. La verdad, creo que se ha aprovechado un producto animado donde uno tiene más libertades para crear y fundamentalmente What If, que tiene más libertad creativa, pero más allá de la libertad creativa que uno puede jugar con los personajes, los momentos de acción van en forma independiente. Cuando hay dos colosos que están peleando o dos ejércitos, hay formas y formas de hacerlo. Yo creo que acá han aprovechado todo el poder de Odín, todo el poder de los anillos y todo el poder que Hela puede llegar a tener con lo que aprendió en la Tierra y con lo que después terminó heredando y ganándose ese derecho al trono. Un Odín que por momentos hasta me pareció que se estaba transformando en un gran villano, pero era una gran prueba que estaba haciendo con su hija, la figura del lobo, ¿no? Y cómo ella termina junto con el portador de los 10 anillos, formando un grupo de Avengers del pasado, diría yo, ¿no? O parte de esos Avengers del multiverso. Me pareció un capítulo muy bueno porque ha explotado una parte que no hemos visto en las películas de estos personajes. La Hela que vemos en la película de Thor es muy diferente a esta versión. Esta toma el lugar del dios del trueno, pero me gustó mucho el papel de Odín y me encantó la forma en que nos han mostrado el poder de los anillos. Esto es algo que realmente lo han aprovechado al máximo, han utilizado todas las habilidades que un portador de los anillos puede llegar a utilizar en un campo de batalla y peleando contra un dios, ¿no? Un poder de esos anillos que hasta puede derrotar y matar a un dios. Bueno, todo eso se ve en el campo de batalla, me pareció un punto enorme, enorme, para un capítulo que después va a tener alguna referencia en lo que viene en tanto el capítulo 7 como el capítulo 8. Los últimos 2 episodios están directamente relacionados con el capítulo de presentación de Kaori y nos retoma la historia de la Capitana Carter. Porque Kaori fue transportada a
una época medieval, que después nos enteramos que es el periodo shakespeariano, estamos en 1602, estamos en el siglo XVII, había sido teletransportada por la Bruja Escarlata, habíamos visto una versión medieval también de Nick Fury. Bueno, este capítulo 7 nos trae a todos los personajes de Marvel, absolutamente a todos. Está Scott Lang, podemos ver a Hulk, por fin podemos ver al Hulk que nunca debimos dejar de ver, el Hulk furioso, el Hulk brutal. Yo celebro esto, estoy cansado del Hulk reflexivo, del Hulk intelectual. Listo, ya en Avengers fue divertido en su momento, pero muchachos, necesitamos realmente al Hulk que quiere destruir, a ese Hulk furioso, Hulk peleando con la versión de Happy de esa realidad que tiene el ADN del Dr. Banner en su sangre, una pelea brutal entre dos colosos, que esté Scott Lang, que esté también Tony, todos en una versión shakespeariana, donde Thor es el rey y donde la Capitana Carter es enviada por The Watcher para poder intervenir en ese universo, un universo que en teoría tiene un destino de muerte, un universo que no puede ser salvado, pero Capitana Carter entiende que siempre un universo, si se tiene esperanza, se puede salvar. Y esto es lo que ella hace. Hay otra cosa que me encantó de Capitana Carter, más allá de todo esto que yo les describí antes, el estilo, el uniforme, lo brutal que es en el campo de batalla, cómo utiliza el escudo, cómo utiliza todas sus habilidades en contra de los distintos villanos, es la relación con Steve Rogers, ¿no? En esta realidad, un Steve Hood, las veces de Robin Hood. Esto me encantó porque han tomado varias historias medievales de la literatura, ¿no? Hay de los Tres Mosqueteros, hay del Hombre de la Máscara de Hierro, es decir, han mezclado todas estas historias de esas épocas y nos han construido algo que es la historia de fondo en esta temporada. Hay una historia de fondo más allá de la presentación de cada what if que hemos visto en los episodios, y es el de Peggy Carter, de la Peggy Carter multiversal, que deja su realidad como capitana, ¿no? Para intervenir en otros universos de la mano de The Watcher. Y esto realmente me fascinó. Me encanta ese enamoramiento que tiene con Steve Rogers. La forma en que ella le habla se derrite cuando lo tiene Steve Rogers delante, con ese acento británico que es hermoso. Yo creo que el diseño de Peggy ha sido majestuoso, majestuoso en esta temporada. Me encanta porque más allá de tener un uniforme de soldado, de tener ese escudo, de repartir piñas, de ser una guerrera completísima en el campo de batalla, no pierde ese estilo femenino, no pierde esa esencia del personaje. Esto me ha parecido de lo mejor que han mostrado. O sea, quiero ver la live action, aunque la hemos visto fugazmente. Quiero ver esta versión live action. Es encantadora, realmente es encantadora. Me parece un punto altísimo de la temporada y me parece un punto altísimo de los productores de habernos mostrado una Peggy Carter tan bien cuidada, tan bien construida, con una narrativa totalmente coherente en todo lo que nos han mostrado. Cada vez que veo una versión de Steve Rogers, le cambia el tono de voz, ese tono cuando tiene al amor de su vida adelante. Esto realmente me ha parecido fantástico. Y toda esta historia que se muestra en este periodo shakespeariano de 1602, con una fisura temporal, con un color verde que ya me hace pensar, o por lo menos me hizo pensar en ese momento, a que lo que vimos en Loki, en la serie, puede llegar a estar involucrado, y los sacrificios que ella tiene que hacer, que a cada realidad que va pierde al amor de su vida, pierde a todas las versiones de Steve Rogers, ¿no? Y esto la devasta sentimentalmente, pero sigue adelante. Es inquebrantable. Es lo que fue Steve Rogers en la versión canónica, digamos, o en la versión real durante la Segunda Guerra Mundial, y ese carácter que tuvo que tener para derrotar a los nazis. Ver que el verdugo es Calavera Roja, y ver a toda la gama de personajes readaptados en esta realidad shakespeariana, que continúa en el episodio 9. Es una secuela directa del capítulo 8. Hemos tenido un cierre que ha tenido una continuidad directa con la aparición del Doctor Strange, que ya lo habíamos visto yendo a buscar a Kaori en el final del capítulo 7, este Doctor Strange que destruyó su mundo por querer evitar la muerte de Christine, su gran amor, y se terminó transformando en un Doctor Strange oscuro, siniestro, malévolo, que ya nos lo habían presentado en la temporada pasada. Otra conexión directa con episodios que habían sido conclusivos, pero que habían dejado una pequeña puerta abierta para poder continuar la historia. El último episodio, donde vemos a Doctor Strange llevándola a la Capitana Carter a su
guarida, a su templo, donde tiene una colección de villanos que son destructores de distintos universos. No todos son villanos, muchos son las versiones de héroes que hemos conocido, pero que en otros universos son villanos y que él los necesita para meterlos dentro de la forja y poder crear ese mundo que él destruyó, poder vivir en él y que en ese mundo esté Christine y poder cerrar lo que empezó en la temporada pasada. El capítulo, en lo que tiene que ver con la acción, es tremendo. La pelea de Strange con la Capitana Carter y con Kaori, que reaparece en este episodio, y acá quiero hacer un alto, porque Kaori, teniendo los poderes de una de las gemas del infinito, tiene distintas habilidades. Puede abrir portales, puede teletransportarse, tiene super velocidad, es decir, tiene una cantidad de habilidades realmente brutales. Es más, podemos ver la liberación de todos estos villanos. Aparece Thanos, aparecen todos, distintas versiones de Thor peleando entre sí. La lucha mano a mano entre Doctor Strange y el demonio oscuro que tiene dentro de él, con la Capitana Carter y con Kaori, es tremendo. Otro puntazo de acción que me parece que cierra de la mejor manera la temporada. Esa batalla que aparte dura muchísimo es brutal en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque vemos todas las habilidades de la Capitana Carter, que inclusive hasta utiliza las gemas del infinito. Una cosa realmente genial, pero no es que se las pone y hace una o dos cosas. Las utiliza permanentemente aplicando distintas habilidades para pelear contra Strange, que a su vez utiliza todos los poderes y recursos oscuros que tiene. Otro detalle es ese tercer ojo que vimos también en el multiverso de la locura, que en el rostro del Strange oscuro oculta un demonio dentro de él, ¿no? Esa oscuridad que lo fue consumiendo y que termina en una batalla final, para mí, realmente impresionante, en donde un poco el verdadero Doctor Strange termina apareciendo y dando su vida para repeler a este demonio. Me pareció buenísimo el hecho de que él finalmente pueda reconstruir ese universo que había destruido, donde está Christine, pero donde él nunca existió. Es decir, logró lo que siempre quiso, pero el precio que pagó es no existir en ese mundo. Algo realmente maravilloso. Creo que el personaje de Kaori tiene mucho potencial pensando en el futuro. Me gustó la dupla con Carter. No sé si el personaje funcionaría solo. Tengo mis dudas. Habrá que ver cómo lo utilizan en el futuro, ¿no? A nivel animado o cómo lo utilizan en el futuro en una posible aparición live action. Sí, las habilidades me parecieron muy interesantes con ese color celeste azulado que emana del Tesseracto, y un cierre que nos muestra el árbol del tiempo. Esto que vimos al final de Loki. Dentro de ese árbol temporal sabemos que está Loki y esta historia de la Capitana Carter no está cerrada. The Watcher le dice, bueno, te voy a devolver a tu realidad, pero ella quiere algo más. Ella necesita un mundo en donde pueda estar con Steve Rogers. Hay una frase que me pareció tremenda, que es, nunca vamos a tener un final feliz. Sin embargo, en la línea temporal canónica, en la original, ellos tienen un final feliz. Si ustedes recuerdan el final de Endgame, Steve vuelve al pasado y pasa toda su vida con Peggy, pero no con la Peggy de esta realidad. Yo creo que en líneas generales, más allá de que hubo algunos capítulos genéricos que a mí no me gustaron mucho y que fueron bastante chatos, los momentos de acción fueron brutales y el cierre me pareció magnífico. El cierre me pareció buenísimo. Me parece otro gran producto que se separa de la obligación de tener una continuidad y una coherencia con todo lo que nos están contando. Ahí radica el gran problema de Marvel en este último tiempo, que quiere interconectar todo y se termina estancando absolutamente. Este producto, donde hay libertad creativa, donde se puede jugar con los personajes, donde se puede tener libertad para poder mostrarnos algo, bueno, queda demostrado que es uno de los caminos para entretener al espectador. A mí, por lo menos, me pareció buenísima la historia de fondo de Capitana Carter y me pareció buenísimo todo lo que tuvo que ver con la acción. Más allá de algunos episodios aburridos, ha sido genial, genial toda la gama de peleas que vimos y me enamoré de este personaje de Capitana Carter. Lo que vimos en Doctor Strange y el multiverso de la locura es apenas una versión de ella en live action. Pero si logran llevar al live action la esencia de esta Peggy Carter, con ese estilo, con esa clase, presten la atención cuando habla. Yo he visto la versión en inglés y creo que tienen que verla en inglés.
creo que tienen que verla en inglés porque ese acento británico tiene un tono de voz muy dulce, combinado con alguien que es brutal a la hora de pelear y de tener que enfrentar a los distintos enemigos. Que si tiene que poner una piña la pone y que si tiene que agarrar el escudo y enfrentarse a un ejército lo hace. Creo que ha sido un gran acierto el camino que han tomado. Ya han estrenado un clip de la tercera temporada, lo cual nos sorprendió absolutamente a todos. Y tengo muchísimas ganas ahora. Creo que tengo más hype de la tercera temporada de lo que tenía de la segunda cuando terminó la primera. No sé si me entendieron. Me parece que han dejado algunos puntos altísimos en una temporada que para mí ha estado bien en general, pero las partes que estuvieron muy buenas realmente me han fascinado. Me encantaría que comenten qué les ha parecido a ustedes. Llenen la caja de comentarios. ¿Qué les pareció lo de la Capitana Carter? La historia de fondo. ¿Esperaban más? ¿Quedaron conformes? ¿Qué les pareció el personaje de Kaori? ¿Tiene potencial en el futuro? Se lo dejo a ustedes. Llenen la caja de comentarios. Esto es mi opinión. Espero la de ustedes. No se olviden de dejar el like porque es muy importante para que este video se difunda y llegue a muchas más personas. Suscríbanse al canal que es totalmente gratuito y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Que tengan un gran 2024.